extranjera y nacional, imagínate tú si ya teniendo certeza y que tú sepas cuál es tu máximo, porque lo que principalmente se queja el inversionista es que no tiene certeza de cuánto le va a costar un asunto laboral, cuánto le va a costar un proceso de terminación, tomando en cuenta que el principal empleador de este país son las pymes. Entonces, desde luego, datos específicos y porcentajes específicos pues es muy difícil de pronosticarlo. Los datos que tenemos es la experiencia particularmente de Colombia, cómo ha influido en la generación de empleo formal en un país muy similar a lo que somos nosotros, que están generando, por lo menos el año pasado, el doble de empleo formal con la mitad de la población económicamente activa. Esto de veras es dramático, y de no hacer ningún cambio, pues nos vamos a seguir con la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Mayor empleo informal y más pequeño el número de grupo de trabajadores que están en la economía formal. El otro tema es el grupo, el bono generacional que hoy tenemos, la población de jóvenes que demanda, que exige una oportunidad de empleo. Pero estamos aquí con este esquema tan rígido, tan complejo, que no permite ese tema. Entonces, yo creo que son las grandes variantes que tienen que ver los legisladores, qué tanta flexibilidad. A mayor flexibilidad van a generar más empleo, o lo quieren más o menos, van a generar más empleo, o si realmente es algo de maquillaje que le vamos a hacer para decir que ya reformamos la legislación laboral, que eso realmente sería patético para el país. Realmente sería muy frustrante que ante estos esfuerzos que se están haciendo y estas necesidades que se tengan, al final de este proceso que con la Cámara de Diputados se resuelve la próxima semana, salgamos con que defendemos cada uno nuestros intereses de grupo y al final salga una legislación laboral sumamente light o de dieta, ¿no? En ese tema. Datos concretos es muy difícil el poder colocar, simplemente son datos comparativos, pues dependerá de los legisladores, y es a quienes realmente nos estamos dirigiendo el día de hoy, de que permitan la mayor flexibilidad de ese tema. Y obviamente todo tiene que estar medido para que no haya abuso. El contrato de aprendizaje, hoy por hoy la reforma se establecen máximos. El contrato a prueba se establecen máximos, pero hay certeza jurídica para las partes, que hoy por hoy no se. Miguel, y sobre el tema de la disminución en el optimismo, yo te diría que más bien tiene que ver con el impacto en la incertidumbre que vemos hacia adelante. El escenario mundial sigue siendo muy complicado. El escenario en Europa y en los Estados Unidos muestra desaceleraciones y no ha terminado de corregir los problemas que tienen que ver con la inflación euro. El tema de Asia también comienza a mostrar signos de fatiga. Y si tú ves el impacto en economías como la brasileña o la argentina, la disminución en el crecimiento de China ya les está afectando de tal forma que el año pasado y este año México va a crecer más que Brasil, y se estima que para el siguiente año nosotros también lo vamos a estar haciendo así. Entonces, a lo que voy es, yo creo que el problema que tenemos que terminar de ver, y cae mucho en lo que estaba comentando Oscar, que es, hay una serie de tareas pendientes que el país tiene que hacer para crecer arriba del 3.5%, del 3.8% que estamos previendo para este año. Este país necesita crecer arriba del 6.5% para realmente desactivar ciertas presiones sociales, como lo tenemos, y ya lo mencionaba él, en las capas de los ninis. Nuestros ninis, si bien están en una situación como la de Europa, si dejamos que estas cosas no se atiendan a tiempo, y atender a tiempo es lo que mencionaba, que las reformas estructurales, y esta es una importantísima, no sean reformas de dieta, sino sean reformas de fondo, a pesar de que haya algunos votos de poder que no compren completamente el cambio, pero es muy importante para que no estemos en problemas en 3 o 4 años otra vez con la situación de volver a reformar la ley laboral, y entonces volvamos a caer en el asunto de empujar el valor hacia adelante. Yo sinceramente creo que pocos momentos hemos tenido en la historia económica del país donde tenemos una solidez macroeconómica, pero tenemos que saber que esta puede ser muy efímera si no damos los cambios importantes para poder hacer el mercado interno, llegar a un estadio de bienestar en 4 o 5 años, y no estar en la misma situación en la que nos encontramos, donde el 3.8% es un crecimiento donde yo siento que vamos a toda velocidad, pero con el freno de mano metido, porque no podemos terminar de crecer con algunos de los esquemas legales que tenemos hoy día. Rosalba Miscuá, Radio 13. A ver, ¿cuáles serían los riesgos
no, digo que es que el resultado no lo sabemos, simplemente el IMEF le apuesta a una reforma completa al 100% de lo que esto representa, porque esto va a generar mayores empleos para los jóvenes. Pero más que, o sea, yo creo que aquí yo no ni a favor de A, de B o de C, simplemente es el reto que tiene. El reto del bono demográfico, tenemos 50 millones de gentes en la FEA, aproximadamente. 33% de ellos son jóvenes, que esto es 16.36 millones de jóvenes. La tasa de desempleo es del 4.8%, 2.3 millones de personas, de los cuales el 65% son jóvenes desempleados. ¿Qué estamos haciendo diferente para que cambie esta realidad? Esa es la pregunta. O sea, podemos ponerle maquillaje, etcétera, o realmente de fondo vamos a transformar este país y la estructura laboral que data desde 1970. Hoy por hoy ya es anacrónica, fue muy buena en su momento, hoy por hoy ya no nos funciona. El inversionista, nacional o multinacional, busca certeza, saber exactamente, seguridad, certeza, pero también flexibilidad. Uno de los análisis importantes que se hacen a dónde invertir es la flexibilidad en materia laboral. Desafortunadamente hoy por hoy México como tal no lo ofrece. Simplemente los litigios laborales sabemos cuándo empiezan, pero no sabemos cuándo terminan. ¿Cuál va a ser el costo de esto? Entonces, la apuesta hoy por hoy del IMEF como instituto, como Comité de Capital Humano y como instituto, es una reforma de fondo. No nos conformamos con menos. Puedan salir por otro tipo de cuestiones o razonamientos algo diferente, bueno, no está en nuestras manos, pero como IMEF apostamos a una reforma de fondo. Más se queda corta la que se presentó, y en la nota de prensa les mencionamos a ustedes temas que deberían de reglamentarse adicionalmente. Ahora, ¿usted cree que es válido o a qué obedece que los sindicatos estén advirtiendo que esta reforma referente que el Ejecutivo es un traje a la medida de los empresarios? ¿Esto es real o no? Yo creo que no, simplemente tan es así el tema de la tercerización. Se dan mayores derechos, mayores garantías a los trabajadores, en donde se hace solidariamente la responsabilidad laboral. Yo creo que el tema sindical como tal, bueno, pues es un sindicato que ha vivido derivado de una legislación desde el 70. Recordemos que la legislación laboral data del 70, porque en 1968 el sector sindical no participó en los disturbios sociales que hubo por parte de los estudiantes, y como un premio político en el 70 se les otorgó esta Ley Federal del Trabajo. Entonces, desde entonces no le hemos movido más que un artículo, el 74. La economía del 70 era una economía cerrada, no importaba que el costo se incrementara de los productos o la mala calidad de los productos, al final del camino habría que consumirlos internamente. Hoy la realidad económica del país es otra, y por eso estimamos que requerimos el cambio total, ¿no? Hay un cambio importante. En el 1970 la FEA era de 13 millones de mexicanos, y obviamente con este sistema funcionaba, pero hoy por hoy, con casi 50 millones de mexicanos, es importante. Y vamos a sumarle otro elemento que nosotros consideramos importante, es el hecho, ¿verdad?, de la migración. Simplemente desde 1980 al 2012 en el país se crearon total 10 millones de empleos formales. En 1980 al 2012, el mismo periodo, la migración a los Estados Unidos fue de 12 millones de mexicanos. Entonces, y se está cerrando y se está haciendo cada vez más difíciles que los mexicanos vayan a trabajar legal o ilegalmente a los Estados Unidos, que es otro condimento adicional para esta presión social que tenemos. Entonces, por eso nosotros apostamos a una flexibilidad laboral absoluta, porque el interés del IMEF, creemos fehacientemente que a mayor flexibilidad se van a crear mayores empleos formales, que es lo que realmente necesita el país. ¿Riesgos de que se politice? Pues eso habrá que contestarlo por parte de nosotros. Es otro foro. Nosotros es nuestra propuesta como instituto en ese tema. Pero si no ven riesgos, pues obviamente, como todo es un tema muy álgido, hay muchos intereses y hay muchos sindicatos quienes participan en la reforma, son legisladores, pues sí existe ese riesgo. Nosotros como instituto apostamos a una reforma al 100%. Eduardo García, sentido común.
Oscar, si nos pudieras explicar un poco más cómo funciona esto de la extorsión que hacen los sindicatos, STIGs, a través del procesamiento de software. Mira, desafortunadamente este es un tema que hemos sufrido muchísimo como sector. Hoy por hoy el proceso laboral establece que en la primera etapa la función de la Junta de Conciliación y Arbitraje, la etapa del procedimiento de huelga, es simplemente de conciliación. No emiten una resolución respecto a si procede o no procede, si tienen la mayoría de los trabajadores, si persiguen los fines que deben de requerir de acuerdo a la legislación laboral. Simplemente es el documento en el que dice un sindicato que tiene a la mayoría de los trabajadores. Con eso se le da trámite, con eso se emplazan a huelga las empresas. Todavía los trabajadores pueden ni haberse enterado de que hay un emplazamiento a huelga y ya el documento está caminando. Eso, sumado al grave problema del gangsterismo pseudo-sindical que está viviendo el país, se llegan a extorsiones. ¿Por qué? Porque sin apoyo o no apoyo llegan a bloquear los centros de trabajo, principalmente en la industria de la construcción y en otras empresas también del sector financiero, lo hemos visto, bloquean las entradas. Y entonces, como la Junta dice, mi única función es meramente conciliatoria, yo ya aquí está el emplazamiento y yo le di trámite, van y se denuncia penalmente a estas personas y el Ministerio Público dice, no, espérame, es un tema laboral, yo no tengo por qué interceder en este asunto. Entonces te quedas en el limbo en estas circunstancias y particularmente a la pequeña y a la mediana empresa la cierran o la hacen que participe de actos realmente de coacción y de chantaje. Entonces, con esta propuesta de reforma, que por lo menos yo creo que en cualquier país civilizado, lo menos que te piden, oye, tienes el apoyo de la gente, realmente de los trabajadores de la empresa, y lo vemos en la industria de la construcción. Lo que menos le interesa al líder es que los trabajadores de esa industria usen el casco de protección, o tengan las botas, o tengan los guantes correspondientes. Lo que les interesan son las cuotas sindicales como tales. Más aún, el 110 de la ley dice, pues, te retienes la cuota sindical, le guste o no le guste al trabajador. Entonces, son todos estos temas de beneficios que fueron otorgados a un grupo que vivió de esta manera 42 años y que ya hay un hasta aquí por parte de la sociedad, por parte del empresariado mexicano, que bienvenido el sindicalismo democrático, el sindicalismo realmente representativo, pero no este tipo de sindicalismo. Y la medicina ante este abuso fueron los contratos colectivos de protección, que es tan mala la enfermedad como la medicina. Entonces también los líderes sindicales tienen el derecho legal para poder celebrar contratos de trabajo a espaldas de los trabajadores. ¿Por qué? Porque no se requiere del apoyo de que se acredite que los trabajadores están de acuerdo con esto. En la reforma se requiere tanto para el emplazamiento, que estén las firmas del apoyo de los trabajadores, como también para el depósito del contrato. Se acaba de tajo esa situación. Es realmente de pena cuando tenemos que ir a defender a un foro internacional o aclarar estos puntos, porque la legislación laboral lo permite. Entonces, realmente no es solo lo que pasa en el país, sino los compromisos internacionales y particularmente la OCDE, que tiene sus lineamientos específicos respecto a la libertad sindical. Claro, pero libertad sindical que el trabajador voluntariamente y no porque tenga miedo a que me corran, apoye el sindicato. Entonces, yo creo que es donde debemos de tocar fuertemente, y contestando un poco lo que decía la señorita, debemos de apostarle al 100% de la reforma laboral, tanto en la parte individual como en la parte colectiva como instituto. Que más que hemos enfocado mucho el tema de la transparencia. José Manuel Arteaga, Universal. Gracias. Dos preguntas, José Antonio. La primera es, la semana pasada salió información acerca de que los estados, aprovechando el fin de su periodo para los gobernadores, hicieron uso de recursos públicos y incrementaban la deuda de sus entidades. ¿Qué opinión tiene usted de este endeudamiento que dejaron gobernadores pasados a sus organizaciones? Una segunda, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el asunto de la inflación? Parece que los alimentos siguen presionando a la alza a la inflación y que genera una repercusión hacia la gente, ¿no? Y en el asunto laboral me gustaría preguntarle, la propuesta, como la nivel del presidente Calderón, es una propuesta mágica, una propuesta de reforma real. ¿Cómo lo ve usted? La semana pasada el doctor Carsten dijo flexibilidad para contratar, flexibilidad para
real. Ese debe ser el planteamiento del eje básico de esta reforma, porque de entrada, como que los comentarios del doctor Pérez no fueron muy acogidos entre los diputados. Por favor. Empezamos con el tema. No, yo creo que desde nuestro punto de vista consideramos que la iniciativa es positiva y realmente responde a los retos actuales del país en materia laboral, que lo hemos hablado ya bastante en esta conferencia de prensa, que es el bono generacional, que es el tema de productividad, el empleo formal y la competitividad de las empresas. ¿Por qué? Porque va a dar certidumbre y transparencia jurídica a las partes. Entonces, creemos que es un esfuerzo importante que desde luego requiere de ciertas acotaciones, que estamos mencionando en el boletín que les entregamos, donde quisiéramos un poco más de claridad en el tema, pero realmente la propuesta es que no es baja en calorías, es una reforma integral en la forma en la que está planteada. Sí flexibiliza, pero no es nada más en la contratación y en el despido, es una parte. De hecho, el Banco Mundial, cuando habla de flexibilización, habla de 4 aristas, que son las que toca esta reforma. Sí, flexibilidad en la contratación. 2, flexibilidad en establecer las condiciones de trabajo, el pago por hora, por ejemplo. Flexibilidad en los procesos de terminación de las relaciones de trabajo, que no sea tan complejo el dar por terminada la relación de trabajo. Y sí, reducción de costos laborales. Ojo, no se habla de reducir el tema de las indemnizaciones, eso se mantiene per se. Se habla de acotar el tema de salarios caídos, porque obedece hoy por hoy a una situación de hecho y de derecho, que los juicios laborales, por falta de infraestructura, por sobretrabajo de las juntas de conciliación y arbitraje, por falta de personal competente y a lo mejor algo que no sea el país, de corrupción, se alarga muchísimos indefinidamente los juicios en perpetuo. No hay límite, no hay forma de que hay juicios de 8 o 9 años, no hay forma de pararlos, y eso daña de manera importante a las empresas y principalmente a las pymes, que es el principal empleador de este país. Entonces, en concreto, creemos que es positiva y responde a los retos actuales en materia laboral. Creemos que sí promueve el empleo formal, la productividad y la competitividad de las empresas. También sobre el tema que mencionas tú del endeudamiento de los estados, bueno, pues es algo que al igual que en el tema de la reforma laboral, pues vemos con muy buenos ojos las iniciativas que vienen en relación a la transparencia, Creo que es muy importante que se deje de politizar el asunto de lo que son los presupuestos de los distintos estados por su posible independencia en relación con la confusión que tienen con la federación. Y creo que sí es muy importante el que puedan tener un control en la Secretaría de Hacienda de todos estos empréstitos. Fíjate que aquí todavía estamos en una etapa más primitiva, podría mencionarte, porque vamos desde el asunto de la ley de la contabilidad gubernamental, donde no todos los municipios ni los estados la cumplen, y llegamos al tema de entonces cómo podemos medir el tema del endeudamiento de manera consistente y pareja, hasta el tema de todos los empréstitos que se dan cuando sale un gobierno y que no están identificados porque no están en un padrón como prestadores de servicios, y entonces entra el nuevo gobierno y llega un empresario, llega un prestador de servicios y le dice: oye, yo te presté todos estos servicios, págamelos para tal fecha. Entonces aquí sería muy importante tener un padrón avalado de todo lo que corresponde a la deuda de corte en este libro blanco, que debería de estar siendo sujeto de una entrada o de una entrega, para que el gobierno entrante pudiera estar viendo, sobre todo en materia estatal, cuál es el total de la deuda y realmente aquí cuáles son los deudores legítimos. Y en este sentido, bueno, pues sí no es extraño para ustedes que hay varios estados que están en problemas financieros, que realmente si estuviéramos viendo la viabilidad del Estado en relación a sus participaciones federales, pues serían estados que no son viables bajo las condiciones actuales y necesitan una serie de renegociaciones y apoyos federales que, bueno, en nuestro país, sobre todo con los cambios de gobierno de distintas naturalezas, pues se componen a través de estas negociaciones con pues en este caso el gobierno de transición.
Entonces, yo creo que efectivamente es un país muy grande, muy fuerte, tenemos muchas fuentes de riqueza, pero sí necesitamos tener un mejor control de las finanzas estatales, sobre todo cuando están correspondidas o garantizadas por el gobierno federal. En relación al tema de la inflación, lo comentábamos anteriormente, sí tuvimos un repunte en la parte de la inflación, sobre todo por el tema avícola. Creo que esta situación en la parte de gobierno, de comercio, está dando entrada a una gran cantidad de importación de distintos productos, sobre todo huevo, para bajar el precio de este insumo y entonces tener control de esta parte. La verdad es que creo que en el tema de la inflación había venido más o menos controlada. Hay temas de coyuntura, este es uno de los temas de coyuntura, y yo creo que tenemos que seguir monitoreando el comportamiento de la inflación, pero al parecer en este momento se debe a este componente aislado y no a otros componentes que estén incidiendo en la canasta básica. Mara Rivera, enfoque. Si no cree que le hace falta oficio al gobierno federal para promover su iniciativa, porque pues tan solo el día de ayer que estuvo la Secretaría del Trabajo, al final las declaraciones de los diputados están más equivocadas en cuanto a la resolución por número de horas, están pidiendo el salario mínimo por día por hora, y evidentemente pues es una autoridad de lo que se podría pagar, que no es así. Entonces estuvo la Secretaría del Trabajo y no les dijo claro a los legisladores. Entonces no es falta de oficio, ¿qué recomendación tendría el gobierno federal de promover verdaderamente o la amerita el asunto? Verdaderamente puede ser. Yo creo que sí requiere de muchísimo análisis. Es un tema que se ha venido tratando ya desde hace años, el proceso de la reforma laboral como tal. Partimos en el INEF del supuesto de la realidad actual, el tema de la informalidad como tal, los casi 14 millones de mexicanos en informalidad absoluta. Ahí, ¿qué garantías hay? O sea, ¿quién está hablando por ese grupo tan importante como el que está inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social? 15 millones y medio de personas. El segundo punto yo creo que es el revisar lo que está pasando a nivel internacional, porque no podemos aislarnos, no somos una isla en donde no pase nada en México, estamos inmersos en un montón de tratados internacionales, compromisos con organismos internacionales, la OCDE, etcétera, y eso también genera una presión de que tenemos que hacer ciertos cambios indispensables en el proceso de reforma. Otro factor es el tema de la oferta y la demanda, es decir, en temas laborales. Obviamente, a mayor demanda de trabajo, y esto pasó en el 94 con el TLC, cuando empezó la industria maquinadora principalmente a vernos como una alternativa, generó muchísimos empleos, principalmente de gente con ciertas competencias, que hablaran inglés, jóvenes que tuvieran una carrera, etcétera. Generó necesariamente que los niveles salariales fueran subiendo. Entonces yo creo que eso también tenemos que apostarle a ese tema. Desde luego, el país como tal no debe ajustarse a los mínimos, ¿no? El salario mínimo hoy por hoy es simplemente una referencia para datos estadísticos. A través de la función de los sindicatos, y ahora sí es una función real de los sindicatos y de la negociación colectiva, es la forma en la que se pueden ir nivelando o equilibrando los factores de la producción. Realmente el sindicato per se tiene como función indispensable el buscar, el procurar, el defender los intereses o los derechos de sus afiliados. Uno de ellos es lo que se paga por estos salarios. Entonces, los mínimos los establece la ley. 2, la negociación colectiva debe ir nivelando de acuerdo al mercado lo que se deba de pagar. Y 3, se requiere el concepto de estabilidad en el empleo desde el punto de vista filosófico es muy positivo, ¿no? Que tengas tu empleo hasta que te mueras, pero no. Realmente hoy por hoy la economía, simplemente los muchachos de esta generación, la generación hoy por hoy, los 2 milenios y la generación Y, ¿cuántas veces cambian de empleo? Y andan buscando otras oportunidades. A lo mejor nuestra generación, pues estábamos y entrábamos y nos retirábamos en el mismo empleo.
era otra legislación. Hoy por hoy los muchachos buscan empleo en diferentes lugares, tienen otras habilidades diferentes y el mercado así lo debe de propiciar. Yo creo que independientemente del partido o de la representación que se tenga, o de gobierno, de legisladores, etcétera, se debe de ver qué es mejor para el país realmente, pero no con un ánimo estrictamente de proteger mi grupo. Todos estamos viviendo en un cambio absoluto. Los despachos, las empresas, el mercado como tal, y debemos de aprender a ajustarnos a esos cambios. Entonces, yo creo que pues el gobierno como tal cumplió su función y su compromiso de mandar una iniciativa, que es una iniciativa integral, realmente de reforma. Hoy por hoy yo creo que le corresponde a los legisladores y es a quien nos dirigimos en este momento, de que vean pues, el punto de vista de lo que se requiere como país para efecto de generar más empleo. Iván Martínez, Notimex. Yo la verdad ya no entendí. Usted dice que no es una reforma de categoría, no es una reforma online, no es una reforma integral, es positiva, pero dice que se queda corta. Entonces, ¿qué quedamos? Que se puede todavía mejorar en ciertos puntos específicos, sí. Sin embargo, no es una reforma en donde se busque mejorar nada más ciertos elementos de contratación, establecimiento de comisiones, etcétera, sino el tema más importante, creo yo, es el tema sindical. Y el tema sindical sí se trata. Podría ser todavía más de fondo, sí podría ser más de fondo, pero hoy por hoy los temas torales que requiere el país sí se tratan en la legislación correspondiente. Por eso es que decimos que no es una propuesta baja en calorías, es una propuesta realmente integral y positiva para lo que el país hoy por hoy requiere. Ese es nuestro punto de vista ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues daríamos por terminada la conferencia y les agradecemos mucho su asistencia. Un anuncio final: si alguien perdió una grabadora digital, la conservamos aquí. Si tiene dueño, la tiene Gloria en su poder.